Vamos a hablar sobre un área muy importante de nosotros los hijos de Dios. Y esa área es el carácter. El carácter es de suma importancia para todos los hijos de Dios. Nosotros cuando estamos contentos, estamos gozosos, nos reímos. Cuando estamos alegres, hasta hacemos bromas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos tristes? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una mala noticia? ¿Qué sucede cuando las cosas no están como uno quisiera? ¿Cuál es nuestro carácter? El significado de carácter de una persona se refiere al conjunto de cualidades y rasgos distintivos que definen su forma de ser y actuar. Estas cualidades incluyen tanto aspectos innatos como aprendidos, moldeados por la genética, la crianza, las experiencias de vida y el entorno cultural. En esencia, el carácter determina cómo una persona piensa, siente, se comporta y se relaciona con el mundo que lo rodea. Aquí tenemos unos sinónimos de lo que es carácter. El carácter, el sinónimo de carácter es la personalidad, el temperamento, la naturaleza, el genio, la índole, talante, el temple, manera, idiosincrasia y condición. También se puede usar en términos como firmeza, entereza, energía, voluntad, fuerza, garra, severidad, inflexibilidad o rigidez. Todo esto es un sinónimo de lo que es el carácter. Nosotros hablamos de que el carácter es un conjunto de cualidades y rasgos distintivos que incluyen aspectos innatos como aprendidos. Algunos fueron aprendidos desde que nacemos y otros ya son a través de nuestros genes. Nos han enseñado que también por genética se puede hacer la transferencia, ya sean enfermedades, carácter, de cualquiera de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera. Entonces, el carácter es muy importante en la persona, en el creyente. El carácter se refiere a la calidad moral y ética de una persona, moldeada por sus pensamientos, acciones y relaciones. Se manifiesta en la forma en que uno actúa, especialmente bajo presión, y se considera un reflejo de la naturaleza interna de la persona. Un buen carácter, según la Biblia, se caracteriza por la fe en Cristo, el amor a Dios y a los demás y el deseo de renunciar al pecado para poder agradar a Dios. Cuando nosotros hablamos de calidad moral, estamos hablando de los valores que cada persona tiene. Cómo te comportas, cómo te vistes, cómo hablas, cómo piensas, cómo reaccionas ante determinadas situaciones. Cómo te desenvuelves con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia. Todo eso tiene que ver el carácter. Hablamos también de ética. Y esta parte muchas de las veces la hacemos a un lado. La ética, la ética es un respeto a los demás. Les puedo decir que nosotros, como siervos de Dios, como pastores, como profetas, como evangelistas, como maestros, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una ética. Tenemos que respetar a los pastores, su trabajo,
su trayectoria, porque Dios a cada quien lo dota del propósito que Él tiene para cada persona. No puede ser igual. Yo no puedo ser igual que otra pastora o que otro evangelista o que otra hermana. Yo no puedo ser igual. Dios a mí me dio mi propia forma para enseñar, mi propia forma para hablar, mi propia forma para expresarme. Yo no me puedo expresar igual que otras personas. Y yo por ética tengo que respetar la forma de trabajo de esas personas. No puedo atribuirme cosas de esa persona para decir que son mías, porque eso es una falta de ética. Y Dios es un Dios ético. A Dios no le gusta que nosotros eh, faltemos a sus mandamientos. Su palabra dice, no robarás. Entonces, cuando nosotros no tenemos ética, a la gente se le hace fácil tomar lo que no es suyo y decir es mío. Tengamos cuidado, porque Dios es un Dios de verdad y es un Dios de justicia. La calidad moral también se define por nuestra ética, quiénes somos, cómo nos comportamos, cómo actuamos. ¿Se nos hace muy fácil hacer las cosas? Y a veces no pensamos en las consecuencias. Tenemos que tener cuidado de cómo actuamos con los hermanos, de cómo actuamos bajo presión, bajo alguna circunstancia. A lo mejor alguna persona que nos haga enojar, tenemos que saber de qué manera vamos a actuar, cómo vamos a responder ante una situación de emergencia. Hay muchas cosas en las cuales se necesita el carácter y todos nosotros tenemos un carácter definido por Dios. No hay ninguna persona igual, todas somos diferentes. Entonces, el carácter bíblico está determinado por la fe en Cristo, el amor a Dios y a los demás y el deseo de renunciar al pecado para agradar a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener calidad moral y tenemos que tener ética. Y nuestros pensamientos deben estar basados de acuerdo a la Biblia. Nuestras acciones, nuestras relaciones. No nos podemos salir de ese parámetro. Necesitamos ser conscientes de que somos hijos de Dios y que nosotros estamos aquí para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Tengamos cuidado porque nuestro carácter es muy importante en la vida de un cristiano. Muchas veces no le tomamos atención, pero ahorita vamos a ver por qué es importante el carácter. Un buen carácter está fundamentalmente determinado en tres aspectos. El primer aspecto es una semilla constituida por las diferentes experiencias de la vida, algunas positivas, agradables y muy enriquecedoras, otras tristes, dolorosas y frustrantes. Todos en algún momento en nuestra vida fue depositada una semilla y esa semilla, dependiendo de lo que nosotros o nuestro carácter se esté formando, es como nosotros vamos a dar el fruto. Por eso es importante el carácter. Otro punto es una correcta actitud. Si bien es cierto, no podemos elegir el tipo de experiencia a vivir, sí podemos determinar la actitud que asumiremos ante cada situación de nuestra vida, recordando que cada decisión que tomemos, nuestro carácter sufrirá las consecuencias. Si nosotros no tomamos buenas decisiones, si nosotros no tenemos una actitud correcta ante determinadas circunstancias, va a haber una consecuencia. Un ejemplo, lo vemos normalmente en la calle, cuando una persona ofende a otra persona. Y entonces, si una persona no le contestara a esa persona, a lo mejor nunca se hubiera
podido llevar a cabo un problema. Pero en ocasiones la persona le dice de cosas, el otro le contesta y cuando ven ya están bajándose del auto y ya se están agarrando a golpes. Entonces, nuestra actitud tiene mucho que ver. Cuando una circunstancia pasa en tu vida, llámese como se llame, cual sea la circunstancia, cuando una circunstancia de enfermedad, de mala noticia, de cualquier índole, llega a tu vida, ¿qué actitud es la que tú tomas? ¿Cómo asumes esa circunstancia? Ahí se está determinando tu carácter. Romanos 13:1, NTV dice así: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Esto significa lo siguiente: cada autoridad dará cuenta por su desempeño. Los que estamos bajo autoridad daremos cuenta en base a nuestro sometimiento. Nosotros estamos sometidos a las reglas de la palabra de Dios. Y si nosotros no nos sometemos a su palabra, estamos en rebeldía. No en rebeldía contra el pastor, contra el profeta, contra el maestro, contra el amigo, contra el papá, la mamá. Estamos en rebeldía contra Dios porque no estamos cumpliendo su palabra. Los dones son un regalo de Dios. El carácter no. El carácter es algo que se va forjando conforme a nuestras respuestas, a nuestras decisiones. Dios honrará nuestras decisiones si están en obediencia a Dios y buena actitud. El carácter es algo que uno tiene que forjar, es algo que uno tiene que formar. Otro punto es la intervención de Dios. El Señor sanó las aguas amargas del mar, Éxodo 15:25. Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Dios nos da ordenanzas, estatutos, para que nos vaya bien en la vida. Nos da principios espirituales que nosotros debemos respetar. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Bueno, sí lo podemos hacer, pero va a tener una consecuencia. No lo debemos hacer. Y tenemos que estar conscientes de que si algo hacemos mal, vamos a asumir las consecuencias de ese algo. Y Dios nos los puede en algún momento nos los puede exigir, nos puede pedir cuentas de esa actitud o de lo que estamos haciendo fuera de su palabra. Millones de veces el Señor ha sanado corazones en los que el rencor y la amargura habían hecho estragos. Dios siempre está dispuesto a intervenir y lo hará en la medida que se lo solicitemos. Dios es el que sana los corazones. Por eso en Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó. Esta imagen representa al Espíritu Santo y la palabra. Muchas veces nosotros decimos, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, ven, ven a mí, ven. Y el Espíritu Santo desciende. Pero, ¿permanece? Porque muchas veces puede descender, pero puede volver a irse. El mejor carácter es el que forma el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios.
Gálatas 5, 22, 23, NBI, dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. El versículo 23 dice así: humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Debemos analizar si nuestra vida, nuestro carácter está teniendo el fruto del Espíritu, porque de ahí viene el carácter. Tenemos amor, tenemos alegría, tenemos paz, tenemos paciencia, somos amables, somos bondadosos, somos fieles a Dios, tenemos humildad y algo bien importante, dominio propio. ¿Tienes dominio propio para las cosas que te pasan en tu vida? ¿O eres de las personas que de momento te dicen algo y ya te estás volteando, ya estás contestando y sacando el rollo? Tengamos cuidado, hermano. Nosotros tenemos que tener dominio propio. El éxito o fracaso en el servicio de Dios está determinado por el carácter. Por encima de cualquier otro elemento, nuestro carácter determinará lo lejos que podemos llegar en el ministerio e incluso en tu vida misma. Aunque las personas no sean ni pastores, ni profetas, ni maestros, ni evangelistas, ni pastores, aunque no sean misioneros, el carácter es importante hasta para una profesión, para un trabajo. Y el carácter determina lo lejos que una persona puede llegar para obtener una victoria. Una persona llena del Espíritu Santo lo reflejará en su carácter. Así como la llanura del Espíritu en la persona de Jesús se evidenció en el fruto del Espíritu. De la misma forma se dará a conocer en nuestra vida y en especial en nuestro carácter. El Espíritu Santo se da a conocer por nuestro carácter, cómo somos. Cuando alguien nos ofende, ¿cómo reaccionamos? Cuando pasa una circunstancia, ¿cómo reaccionas? ¿Qué actitud tomas? ¿Puedes controlarte? ¿O empieza la desesperación, empieza la angustia, empiezas a hablar cosas, o la ira te empieza a hacer que tú hables palabras que no deberías de hablar? ¿Cómo está tu carácter? ¿Está manifestando el fruto del Espíritu? Un líder sin carácter adecuado es tan peligroso como un niño con armas. El carácter es clave en cada área de la vida del creyente. Nosotros tenemos que desarrollar carácter. Si no desarrollamos carácter, somos como un niño con un arma. Estamos en peligro, porque en cualquier momento algo nos puede tirar, algo puede suceder. Tengamos cuidado. El carácter, más que nuestras reacciones y actitudes, son las reacciones que obedecen a distintas motivaciones, como el estado de ánimo. Hablamos de emociones. Hablamos de circunstancias que de momento te hacen reaccionar por una emoción. La salud de nuestro cuerpo y de nuestra alma, nuestro temperamento, y junto con otras variantes más, también nuestro carácter. En este sentido, se podría decir que el corazón es el vientre del carácter, porque es aquí donde se forman las cualidades que vale la pena tener en nuestra vida. ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué hay en tu corazón? ¿A qué está obedeciendo tu corazón cuando enfrentas cualquier situación de tu vida? Llámese familia, hijos, enfermedad, ministerio, profesión,
llámese como se llame, que hay en tu corazón, porque de aquí emana la vida, así lo dice la palabra. Entonces, ¿a qué está obedeciendo tu corazón? ¿Realmente estás formando el carácter del fruto del Espíritu en tu vida? ¿O solamente por ratitos? Tengamos cuidado. El peligro en relación a los dones del Espíritu es que se manifieste en personas sin carácter, que aún no han sido formadas por Él. Anhelamos los dones, pero estos deben ser manifestados para gloria de Dios en la base de un carácter que ha sido formado por las manos del alfarero. La labor del alfarero es el de quitar y poner. La labor de Dios formando nuestro carácter es entonces en tres sentidos: cincelando nuestros defectos, lijando nuestras asperezas, martillando aquellas cosas que necesitan ser clavadas. Hermanos, hermanas, cuando el Señor cincela nuestros defectos, quiere decir que los está puliendo. Cuando lija nuestras asperezas, a veces hasta nos pone a una persona ahí para que nos esté, para forjar nuestro carácter. A veces nos está, decimos, ay, ya no aguantamos al hermano, a la hermana, porque todo el tiempo a lo mejor nos desespera, ¿no? Pero Dios está tratando con nuestro carácter. Dios está tratando con nuestras asperezas o cuando hay un problema con algún hermano o en la familia. Dios también trata ahí, martillando aquellas cosas que necesitan ser clavadas. ¿Qué pecados no has soltado? ¿Qué cosas sigues teniendo ahí atadas que no sueltas? Tu carácter no va a aflorar. Tienes que tener carácter, carácter para soltar, carácter para hablar, carácter para decidir, carácter hasta para decirle a un espíritu, sal fuera y te vas. Tienes que tener carácter. No puedes ser blando. Tu carácter te va a definir. La templanza y el dominio propio es algo que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Primera de Juan 2:16 de HH dice así: porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y todo esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que le agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. ¿Cuál de estas cosas te está haciendo hueco en tu mente o en tu corazón? Tenemos que meditar en la palabra cuando nos dice que nosotros debemos de manifestar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu implica los mandamientos de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. No trates a los demás como no te gustaría que te trataran. Respeta a tus hermanos, respeta a tus hijos, respeta a tu familia, respeta a tu cónyuge. No hagas cosas que puedan apartarte del Señor. El dominio propio, la templanza o continencia, estas tres son traducciones de la palabra encrateia. Esta procede del vocablo kratos, que significa fuerza. Esta fuerza se ve manifestada en la forma en que controlamos nuestras emociones y evitamos dar rienda suelta a ellas, dañando y destruyendo la vida de otros. ¿Qué vemos ahora en YouTube, en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok? Pastores
aventándose palabras y ofendiéndose. La palabra no dice ve contra el pastor y oféndelo, ve contra el profeta y oféndelo. Así no dice la palabra. La palabra dice ama, ama. ¿Qué vemos ahora? ¿Cuántas cosas inmorales vemos en el teléfono, en el YouTube, en el Instagram? ¿Cuántas cosas pasan ahora? Y no estamos teniendo el dominio propio para decir, yo no voy a hablar mal de la persona, yo no voy a hablar mal del hermano, yo no voy a hablar mal de la hermana, yo no voy a hablar mal del pastor, del profeta, del evangelista. Cada quien rendirá cuentas delante de Dios. Nadie se va a escapar del Señor. Nuestro deber es amar, nuestro deber es respetar y ser éticos y ser honrados, respetuosos. Eso es lo que dice Dios. Podemos ver que mucha gente, era lo que les mencionaba hace un rato. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo desciende, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo desciende en un sinnúmero de personas, pero no se queda. El Espíritu Santo es contristado por la falta de carácter de un creyente, que es la falta de dominio propio. El Espíritu Santo no puede habitar donde el corazón no está sano y por ello necesitamos dejar las ofensas o situaciones que hemos mencionado con anterioridad, como los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero lo que más contrista al Espíritu Santo es un corazón que retiene ofensa. Queremos el Espíritu Santo, queremos, ay, Espíritu Santo, ven, 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 pero aquí en nuestro corazón, ¿cómo está? Y va a descender, pero no permanece. Y muchas veces descienden muchas personas, pero no permanece. Va y viene, como en el Antiguo Testamento. Debemos de mantener al Espíritu Santo, que Él haga morada aquí en nuestro corazón. Pero para eso tenemos que sanar nuestro corazón y tenemos también que trabajar nuestro carácter, tener dominio propio. Sin carácter, sin dominio propio, no podemos avanzar y estaremos contristando al Espíritu Santo, porque tenemos que aprender a través de nuestro carácter y de nuestro dominio propio decir sí cuando sea sí y decir no cuando sea no y aprender a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos un espíritu libre para poder contactar a Dios y eso lo hacemos teniendo dominio propio. Cuando nosotros no tenemos dominio propio, estamos encarcelados por el pecado o por la ofensa. La ira, pleitos, amargura, enojo, dolor, celo, envidia. Si cualquiera de estos te atrapa tu espíritu, no podrás contactar el espíritu de Dios. Cuando estos pecados no están controlados por el dominio propio, que es el carácter, el creyente, pastor, profeta, maestro, misionero, líder, servidor, se vuelve inútil como instrumento de Dios. Tan importante es el carácter. Y Dios siempre quiere pulir nuestro carácter. Dios trata con nuestro carácter. Todas las circunstancias y los problemas y las situaciones que nosotros pasamos son para desarrollar carácter. Tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Pero cuando pasa una circunstancia, una enfermedad, ¿qué es lo primero que decimos?
Ay, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me enfermé? En lugar de decirle, gracias, Señor, algo quieres que aprenda. O por algo estás haciendo esto, algún propósito tienes. Sé que tú no me vas a abandonar, sé que tú me traerás mi sanidad. Dime qué quieres que yo aprenda. Carácter, humildad, mansedumbre. Lo mismo cuando pasamos una situación económica. ¿Qué pasa? Señor, gracias. Hoy no tengo más que para frijoles o a lo mejor hasta para una tortilla nada más. Gracias, Señor. Tu palabra dice que nada me faltará. Y muchas veces el Señor nos sorprende, porque hasta te manda comida. Bendito Dios. Entonces nunca nos va a dejar el Señor. Es tan importante el carácter porque cuando tú estás con ofensa en el corazón, solo estás leyendo la Biblia como si fuera historia, como si fueran eventos, como cualquier otro libro que no es inspirado por el Espíritu Santo. Leer la Biblia es leer al Espíritu Santo y a través de él somos conducidos mientras la leemos. Porque al leer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos está haciendo leernos a nosotros mismos. Nos está enseñando la manera en que nos debemos conducir. La Biblia y el Espíritu Santo son inseparables. Ellos no se separan. Juan 6:63 NBB dice así: el Espíritu es el que da vida. La carne no vale nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. La palabra y el Espíritu Santo son inseparables. Si nosotros no tenemos carácter, difícilmente el Espíritu Santo va a permanecer. Puede bajar, sí, pero no permanecer. Así como también es importante el carácter para mantener al Espíritu Santo dentro de nosotros, también es importante el carácter para la unción. Cualquiera puede hacer milagros, resucitar muertos, mantener la unción de Dios, pero debe de estar consciente que la unción de Dios va a traer persecución, la unción de Dios va a traer condenación, va a traer intimidación. Es como la miel, atrae fama y popularidad, pero también problemas. Pueden decirte, en el nombre de Jesús recibe la unción y comenzarás a hacer todo lo que se refiere a milagros, sanidades y muchas otras cosas más, porque Dios nos ha dado poder y autoridad. Pero debes saber que al recibirla el mundo se va a levantar contra ti. Por eso necesitamos el carácter. Porque una persona que no tiene carácter no puede permanecer el Espíritu Santo. Me voy a ir un poquito más rapidito porque aquí está lloviendo muy fuerte y de momento como que se me quiere ir la luz. ¿Ven esta lámpara? Esta lámpara da luz. El aceite es el carácter. Es lo que hace que prenda la lámpara y que se forme la luz. La luz es poder. Cuando nosotros diluimos aceite con agua, es un fuego de poder dudoso, porque va como a relampaguear así la lucecita, como que no, va a parpadear, como que no va a estar firme. Entonces, nosotros necesitamos tener la luz encendida de Dios y para eso necesitamos el aceite, que es el carácter. Si no tenemos carácter, ¿cómo vamos a resplandecer
con el poder de Dios. El desarrollo del carácter, según la Biblia, obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel crucial en el desarrollo del carácter cristiano, transformando a los creyentes a la imagen de Cristo. Cooperación con el Espíritu Santo. Los creyentes están llamados a cooperar con el Espíritu Santo, permitiendo que Él obre en sus vidas para moldear su carácter. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter. Las pruebas y tribulaciones, las pruebas y dificultades son herramientas que Dios utiliza para fortalecer el carácter y desarrollar la fe, la paciencia y la esperanza. El control de los pensamientos. La Biblia enfatiza la importancia de controlar nuestros pensamientos, ya que estos son la semilla de las acciones y por lo tanto del carácter. Renueva el espíritu de tu mente. Así lo dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es fundamental para el desarrollo del carácter, proporcionando guía, corrección y capacitación para vivir una vida piadosa. Ejemplos bíblicos podemos encontrar las figuras como Jesús, Daniel y otros personajes bíblicos que son ejemplos de personas con carácter fuerte y virtuoso. Elementos claves del carácter de un cristiano. La fe en Cristo. Creer en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador y confiar en su poder para transformar la vida. Amor a Dios y al prójimo. Amar a Dios con todo el corazón y amar a los demás como a uno mismo. Renuncia al pecado. Resistir las tentaciones y buscar la santidad alejándose del pecado. La integridad, ser honesto, ser justo y recto en todas las áreas de la vida. Paciencia, ser capaz de esperar con calma y perseverancia, especialmente en medio de la adversidad. Humildad, reconocer la propia dependencia de Dios y ser dispuesto a servir a los demás. Dominio propio, controlar las emociones, los impulsos y los deseos, actuando con sabiduría y moderación. Bondad y gentileza, mostrar amabilidad, compasión y consideración hacia los demás. Fidelidad, ser leal, confiable y cumplidor de los compromisos. El carácter, según la Biblia, es un proceso continuo de transformación que implica la obra del Espíritu Santo, la práctica de virtudes como la fe, el amor, la paciencia y la humildad y la búsqueda de la santidad en todas las áreas de la vida. Debes de conocer que las experiencias más duras que hay en tu vida, Dios las usará para que tú puedas ser de bendición para otros. La unción de Dios y el mantener al Espíritu Santo en ti necesitan comer, así como tú comes, el Espíritu Santo también necesita comer. Nuestro espíritu necesita alimentarse. Y nuestro espíritu come de la palabra. Y el Espíritu Santo come de tu carácter. Por eso es que nosotros tenemos que tener el fruto del Espíritu en nuestro carácter. Por falta de carácter puedes perder la unción, puedes contristar al Espíritu Santo y que Él sea parte del creyente. Para mantener el carácter tienes que cambiar nuevos hábitos y dar alimento del Espíritu y no de la carne. Hermanos, qué importante es el carácter en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en todo lo que nosotros realicemos. Tenemos que tener carácter. ¿Qué pasa cuando una persona todo el tiempo a todo le dice que sí y a lo mejor no quiere algo y le dice que sí? No tiene carácter.
no sabe decir no. Nosotros necesitamos desarrollar carácter. Necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu. ¿Queremos unción? Dios nos puede dar unción. Pero qué triste es que tengamos unción y la pierdamos por la falta de carácter. Qué bello es que el Espíritu Santo descienda. Ay, padrísimo. Se siente wow. Pero nada más fue el momento. No se quedó. Necesitamos carácter. Necesitamos desarrollar carácter. El carácter define muchas cosas, hasta tu victoria. Porque el carácter te hace o avanzar o quedarte. Vamos a orar en esta hora para que en el nombre de Jesús nos ayude el Señor para que podamos desarrollar el carácter de Cristo. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, te alabamos, Padre. Te damos gracias porque tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos edificas, Señor. Nos ayudas, Padre amado. Siempre, Padre, tienes una palabra de fe, de esperanza, de amor, de consuelo, Señor. Siempre, Padre amado, estás ahí en medio de nosotros, sosteniéndonos, ayudándonos, alimentándonos, abrazándonos. Padre, te damos gracias por cobijarnos bajo tus alas. Te damos gracias, Señor, por guardarnos a nosotros, a nuestros hijos, nuestras familias, a cada matrimonio. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos por ese amor inagotable que tú nos das. En esta hora, venimos delante de tu presencia, Padre amado, para pedirte todos unidos aquí, que podamos desarrollar carácter, Padre Santo, que ese carácter pueda ser desarrollado en cada ministerio, de cada una de las personas que están aquí, de aquellas que lo tienen, en cada uno de tus hijos, Padre, en cada uno, Padre amado, de los matrimonios, para que podamos tener la sabiduría y el entendimiento para poder, Padre amado, tomar buenas decisiones, para poder caminar en el fruto de tu espíritu. Ayúdanos, Señor, cambia este corazón, Padre, para que podamos tener ese fruto de tu espíritu y tener la mente de Cristo, poder representar a nuestro Señor Jesucristo, tal como Él cuando vino aquí a la tierra representó al Padre. Bendito Dios, te rogamos y te suplicamos que nos ayudes, Señor, porque nos hace falta, Padre amado, desarrollar esa parte. Queremos que tu Espíritu Santo no nada más descienda, sino que permanezca en cada corazón, que permanezca en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros cónyuges, en la vida de nuestras familias, Padre. Queremos que el Espíritu Santo permanezca, Señor. Padre, te pedimos perdón si hemos contristado tu Santo Espíritu, si nuestras acciones, nuestra falta de carácter, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes han contristado al Espíritu, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Pero en esta hora, Señor, en esta hora, bendito Dios, clamamos por tu ayuda, porque tu palabra dice, pide y recibiréis. Ahora pedimos de tu Espíritu para que Él permanezca en nosotros. Pedimos, Padre amado, que seas tú conduciéndonos para que nuestro carácter sea como lo establece tu palabra, con el fruto de tu Espíritu. Bendito Dios, te damos gracias, Señor,
y danos sabiduría y entendimiento para guiar a tu pueblo, para guiar a tus hijos, para guiar a cada familia, para guiar nuestros hogares. Señor, danos